El juez Grayson pensó que estaba sentenciando a un adolescente sin idea de lo que estaba pasando, hasta que el acusado comenzó a desmontar el caso como un abogado experimentado. El aire dentro del Tribunal del Condado de Los Ángeles se sentía espeso, casi sofocante. Las filas de espectadores llenaban la galería, susurrando entre sí mientras observaban la escena desarrollarse. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos y la barbilla levantada lo suficiente como para mostrar que no tenía miedo. Jalen Dawson, 19 años, acusado de gran robo, de automóvil y resistencia al arresto. Las acusaciones eran graves, pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se reclinó en su silla, sus dedos golpeando de manera perezosa contra la madera pulida de su escritorio. Miró a Jalen por encima del rim de sus gafas, sus labios torciéndose en algo entre una sonrisa burlona y una mueca. ¿Crees que eres algún tipo de experto legal?, dijo su voz cargada de una amarga diversión. Esto no es un club de debate, chico. Unos cuantos murmullos de risa recorrieron la sala del tribunal. El alguacil, la taquigráfica, incluso el fiscal, todos estaban en la broma. Jalen no parpadeó. No estaba riendo. Había pasado años preparándose para este momento. No para este exactamente. Nunca pensó que estaría aquí como acusado, pero conocía la sala del tribunal como la palma de su mano. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba leyes de casos. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba a los juicios simulados en su cabeza, discutiendo casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como abogada durante más de 20 años, y Jalen había crecido escuchando las historias que ella traía a casa, cómo los fiscales recortaban esquinas, cómo los jueces favorecían a unos sobre otros, cómo algunos defensores apenas se esforzaban. Absorbió todo. Para cuando tenía 14 años, podía desglosar un juicio mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso importaba para Grayson. Para él, Jalen era solo otro chico en problemas. «Hagámoslo rápido», suspiró el juez, abriendo el expediente del caso. «Tengo un partido de golf a las 2». La audiencia rió de nuevo, pero esta vez algo cambió. Los labios de Jalen se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa. Porque Grayson acababa de cometer su primer error. Pero la sala del tribunal aún no lo había notado. El fiscal, Mitchell Carrington, se levantó de su asiento con el aire de un hombre que ya había ganado. Su traje estaba impecable, su lengua perfectamente atada, y su voz llevaba esa confianza ensayada de alguien que había pronunciado el mismo discurso 100 veces antes. «Su señoría, el Estado demostrará más allá de la sombra de una duda que el acusado, Jalen Dawson, fue atrapado con las manos en la masa dentro de un vehículo robado, un Audi A6 2022, reportado como desaparecido unas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó huir antes de ser arrestado. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el volante. La acusación presenta que las pruebas hablan por sí solas». Las palabras cayeron con peso. La multitud en la galería se movió, susurrando entre sí. A primera vista, sonaba condenatorio. Un coche robado, una persecución, un arresto. El juez Grayson miró a Jalen por encima de sus gafas y luego volvió a mirar a Carrington. «Sigue». El fiscal caminó hacia la caja del jurado, sus zapatos perfectamente pulidos haciendo un sonido en el suelo. La defensa puede intentar convencerlos de que todo esto es un malentendido, de que el señor Dawson es una víctima desafortunada de las circunstancias. Se giró y cruzó su mirada con la de Jalen por primera vez. «Pero seamos honestos, ¿qué tipo de víctima huye de la policía?». La tensión en la sala se intensificó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando su barbilla en su mano. Jalen no parpadeó. Carrington continuó hojeando una pila de papeles. «Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien presenció personalmente al acusado al volante antes de que intentara huir. El coche fue confirmado como robado. El arresto se hizo conforme a la ley». Grayson exhaló por la nariz, asintiendo. «Suena directo». Y para la mayoría de las personas en la sala probablemente lo era. El caso parecía claro. Un coche robado, una persecución, un arresto.
Pero Jaylen había pasado demasiados años estudiando juicios como para no ver las grietas. Aún así, se quedó en silencio, observando, esperando. El juez Grayson golpeó su mazo ligeramente. Bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se giró hacia el abogado defensor de Jaylen, una defensora pública llamada Lisa Thornton, quien apenas había dicho 3 palabras desde que entró en la sala del tribunal. Ella se levantó, moviéndose nerviosamente. Su señoría. Jaylen puso una mano sobre su brazo, una solicitud silenciosa. Ella dudó. Luego se volvió a sentar, y por primera vez Jaylen habló. Me representaré a mí mismo, su señoría. La sala quedó completamente en silencio. Grayson lo miró, claramente divertido. ¿Vas a representarte a ti mismo? Su voz tenía una carga de sarcasmo. Jaylen contestó con calma, firme. Me defenderé yo mismo. Un murmullo se esparció por la sala del tribunal. Las cejas del mejor amigo de Jaylen se levantaron, y la sonrisa de Carrington vaciló por solo un segundo, antes de soltar una risa aguda. Esto debería ser interesante, dijo, pero nadie estaba riendo cuando Jaylen dio su primer paso hacia adelante, porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala del tribunal se asentó sobre Jaylen mientras ajustaba su postura, con las manos todavía en los bolsillos. Dejó que el silencio se alargara un poco más, lo suficiente para hacer la situación incómoda. Luego, finalmente, habló. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría confirmar algo con la acusación. Carrington levantó una ceja, cruzando los brazos. Adelante. Jaylen dio un paso lento hacia adelante. Dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente al volante antes de que me arrestaran, ¿correcto? Carrington exhaló con fuerza, ya, aburrido. Así es, y ese testimonio está escrito en su informe. Claro que sí. Jaylen asintió. Luego se volvió hacia el juez Grayson. Su señoría, muevo para desestimar ese testimonio como evidencia. Grayson entrecerró los ojos. ¿Con qué base? Jaylen sacó las manos de los bolsillos por primera vez y señaló hacia la mesa de la acusación. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese coche. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Una chispa de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando? Jaylen dio otro paso hacia adelante. Su señoría, si el tribunal lo permite, me gustaría presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del oficial Ruiz esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, debería coincidir con su historial de ubicación. Dejó que la frase colgara en el aire. Tengo la sensación de que no coincidirá. Ahora los murmullos en la galería aumentaron. Grayson frunció el ceño, mirando hacia Carrington. El abogado de la acusación aclaró su garganta, apretando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley, su señoría. ¿En serio vamos a creer la palabra de un acusado sobre un profesional entrenado? Jaylen dio un pequeño encogimiento de hombros, casi casual. Si el oficial estaba donde dijo estar, los datos de GPS lo demostrarán. Pero si no lo estaba... Dejó que la frase se desvaneciera en el aire. Grayson lo estudió durante un largo momento. Luego, se giró hacia Carrington. ¿La acusación tiene algún problema con verificar los registros de GPS del oficial? Carrington dudó. La pausa fue lo suficientemente larga para que el jurado lo notara. La galería también lo notó y, lo más importante, el juez lo notó. Jaylen respiró en silencio. Había pasado años observando juicios, estudiando a los fiscales, sus tácticas, la forma en que manipulaban el sistema. Y había algo que sabía con certeza. Si Carrington estuviera seguro de su caso, no estaría estancado. Grayson suspiró, frotándose las sienes. Finalmente, Carrington negó con la cabeza. Sin objeciones, su señoría. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, la sala del tribunal ya no se reía. La sala estaba en silencio, pero la tensión era palpable. Carrington hojeó sus papeles, su confianza pulida empezando a agrietarse. Su señoría, mientras esperamos los registros de GPS, lo que sigue siendo un hecho es que se encontraron las huellas dactilares del acusado en el volante del vehículo robado. Jaylen asintió levemente, su rostro imperturbable. Eso es cierto. Dio un paso hacia adelante. Pero hablemos de esa evidencia por un segundo. Grayson levantó una ceja,
gesticulando para que continuara. Jaylen se giró hacia el jurado, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. La acusación quiere que crean que encontrar mis huellas dactilares en un coche significa que lo robé. Esa es la historia que están vendiendo. Pero pensemos en esto de manera lógica. Tomó una respiración profunda, manteniendo su tono calmado y controlado. Digamos que entras en una tienda y te pruebas una chaqueta. Metes las manos en los bolsillos, tal vez la subes un poco, luego la pones de vuelta en el estante y te vas. Unas horas después, alguien roba esa chaqueta. ¿Significaría que porque tus huellas están en ella, tú la robaste? Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró algo en voz baja. Jaylen no les dio tiempo para reaccionar. El coche en cuestión estaba estacionado afuera de un 7-Eleven horas antes del supuesto robo. Estaba dentro de esa tienda con 3 amigos y sí, cuando pasamos junto al coche me recargué en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueada. No pensé mucho en eso. No tomé el coche, no lo conduje, no robé nada de adentro, solo fue un momento tonto de curiosidad. Dejó que esas palabras se quedaran un segundo en el aire. Luego, con una voz que cortó el silencio como un bisturí, preguntó: ¿hacerle algo a un objeto te convierte en un criminal? Carrington aclaró su garganta, hojeando sus notas, buscando algo, lo que fuera, para recuperar el control. Jaylen no había terminado, y mientras hablaba, continuó. Y ya que estamos en este tema, hablemos de cómo se hizo el análisis de huellas dactilares. Se volvió hacia Grayson. Su señoría, ¿fue citado el especialista forense de este caso para testificar? Grayson parpadeó, sorprendido por la pregunta. Miró a Carrington. El fiscal dudó por un momento antes de responder con reluctancia. No. Los labios de Jaylen se apretaron. Entonces déjame entender esto. El Estado está usando evidencia forense para tratar de condenarme, pero no consideraron necesario traer al especialista que procesó esa evidencia. No tengo oportunidad de interrogarlo, de preguntar sobre la cadena de custodia, ni de desafiar la precisión del análisis. La mandíbula de Carrington se apretó, y Jaylen asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Interesante. El juez Grayson suspiró, frotándose la sien. Era la expresión de un hombre dándose cuenta de que este caso no sería la victoria fácil que había asumido. Pero Jaylen no había terminado. Porque lo siguiente que estaba a punto de decir cambiaría todo. Jaylen dio un paso lento hacia adelante, su voz firme, pero controlada. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia una declaración oficial del dueño del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño. ¿El dueño? Jaylen asintió. Sí, el señor Raymond Weir, el propietario registrado del Audi robado, dio una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca fue presentada en los archivos de la acusación. Y creo que sé por qué. Se volvió hacia Carrington. ¿Recuerda lo que el señor Whittaker les dijo a los oficiales la noche en que reportó su coche como robado? La mandíbula de Carrington se apretó, sabiendo exactamente lo que venía. Jaylen no esperó a que él respondiera. En lugar de eso, sacó una transcripción, impresa de su expediente y leyó en voz alta. Dejé mi coche encendido cuando entré a la estación de servicio. Algún chico debió haberse metido y se fue, pero no era el tipo que arrestaron. Vi al chico y era blanco. Un murmullo colectivo recorrió la sala del tribunal. Jaylen levantó el papel. Eso está en el informe policial original, el mismo informe que la acusación convenientemente nunca mencionó. Se volvió hacia el juez Grayson. El oficial que me arrestó lo admitió en su testimonio. La acusación lo ignoró. Y aún así quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de una duda razonable. Carrington dio un paso adelante, apresurándose. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Pero Jaylen negó con la cabeza. No, no lo estaba. Su voz no se elevó, pero atravesó la sala con una precisión afilada. Me arrestaron a varias cuadras de donde el coche fue abandonado, caminando a casa después de comprar bocadillos con mis amigos. No estaba en el coche, no estaba cerca del coche, no huía de nada. Lo único que me vincula a este caso son malas decisiones policiales y suposiciones. El juez Grayson dejó escapar un respiro lento, frotándose la sien.
El caso se estaba desmoronando rápidamente y todos lo sabían. Jaylen se volvió hacia el jurado. El verdadero sospechoso se escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un chico negro en la misma zona general y decidieron que eso era suficiente. De eso se trata este caso. Silencio. Grayson aclaró su garganta y ajustó sus gafas. ¿La acusación tiene algo más? Carrington estaba tenso, su rostro enrojecido. No, su señoría. El juez Grayson exhaló. Miró a Jaylen durante un largo momento. Luego echó un vistazo al jurado. Finalmente, se inclinó hacia adelante y dijo las palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes en la sala. Caso desestimado. Un latido de asombro. Luego, caos. La mitad de la sala del tribunal estalló, algunos en incredulidad, otros en un alivio silencioso. La galería se agitó, los reporteros escribiendo apresuradamente en sus cuadernos. Jaylen no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara, permitiendo que la realidad se hundiera en todos los presentes. El juez Grayson, aún sosteniendo su mazo, miró a Jaylen con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. ¿Reconocimiento? Tal vez incluso arrepentimiento. Jaylen lo miró a los ojos, luego se dio vuelta para irse, pero justo cuando llegó a la puerta, el juez habló nuevamente. Señor Dawson. Jaylen se detuvo, pero no se giró. Grayson dudó y luego finalmente dijo, deberías considerar la escuela de leyes. Jaylen sonrió. No necesitaba considerarlo. Ya estaba saliendo del tribunal, el aire denso con voces. Los reporteros se amontonaban en las escaleras, sus cámaras destellando, los micrófonos apuntando hacia adelante como armas. Jaylen, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente haber dejado en ridículo a un fiscal experimentado? Jaylen se puso la capucha de su sudadera sobre la cabeza, ignorando las preguntas. No le interesaba el espectáculo. Esto no se trataba de demostrar lo inteligente que era, se trataba de algo más grande. Su madre, Denise, lo estaba esperando, al pie de las escaleras. Tenía los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Por un largo momento, solo lo miró. Luego finalmente sacudió la cabeza y soltó un suspiro. Hijo, casi me matas de miedo. Jaylen se rió, rascándose la parte posterior de su cabeza. Tuve que arriesgarme, mamá. Ella lo miró un segundo más y luego lo abrazó con fuerza. Siempre fuiste el terco. Las cámaras seguían destellando, pero Jaylen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, de pie junto a su coche, el juez Grayson observaba. Su postura era diferente ahora. La arrogancia había desaparecido, su expresión ya no estaba divertida. Era otra cosa, algo más cercano a la reflexión. No esperaba que este caso fuera más que una rutina. Otro día, otro acusado, otra confesión, de culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría este caso. Porque Jaylen había hecho algo que la mayoría de la gente nunca podría. Hizo que el sistema se mirara a sí mismo. Y por una vez, fue el sistema el que parpadeó primero. Aquí está la lección que debemos aprender. ¿Cuántos otros casos habrán ido de esta manera? ¿Cuántas personas fueron condenadas? No por evidencia, sino por prejuicios, atajos, y un sistema que se preocupaba más por cerrar casos que por encontrar la verdad. Jaylen tenía el conocimiento para defenderse. Pero ¿qué pasa con los que no lo tienen? Esto no se trataba solo de un caso, se trataba de todos ellos. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Este tribunal no sería el último en el que estuviera. Pero la próxima vez no sería el acusado, sería el abogado. Y cuando ese día llegara, no sería el único. Si esta historia te hizo pensar, aunque sea un segundo, compártela. El sistema de justicia se basa en leyes, pero está dirigido por personas, y las personas pueden cambiar. Pero solo si les damos la oportunidad. Dale me gusta. Suscríbete para más historias que importan. Y sigamos la conversación. Porque la próxima vez, quizás no sea Jaylen. Quizás sea alguien que conoces.